Hola, continuamos con nuestro estudio de Romanos. En el punto 5 de nuestro bosquejo, ahora habla de la justificación se alcanza por la fe. Esta sección comprende del capítulo 3, 21 hasta el 5, 21. Ahora Pablo describe, ¿verdad?, cómo Dios ha obrado. Y aquí va a hablar el corazón del mensaje, del 3, 21 hasta el versículo 31. No voy a dar lectura a todo, solamente voy a mencionar algunas palabras claves que él repite mucho en esta sección. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Dice más abajo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, dice que la justicia de Dios ha sido revelada, dice, por la ley y los profetas. La justicia de Dios también está en Jesucristo. Ahora, Jesucristo sufrió la ira de Dios. Ahora, en este versículo 23 hasta el 26, está hablando de que todos podemos ser justificados, es decir, declarados justos ante Dios. A pesar de ser pecadores, podemos ser declarados justos ante Dios, pero es solo por gracia. Dice aquí, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, la palabra redención es una palabra del griego apolutroseos, que quiere decir el pago de un rescate por la liberación de esclavos. Era como una cuestión comercial, pagar dinero para rescatar a los esclavos. Bueno, Jesús pagó el precio y nos rescató, siendo nosotros esclavos. Y luego dice aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La propiciación. Esto nos recuerda al propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca, ¿verdad? Donde estaban los querubines, la tapa y la cubierta, era lo que se conoce como el propiciatorio, que es cubrir. Entonces su sangre nos ha cubierto y obviamente nos guarda, ¿verdad?, de la ira de Dios. Así de que, dice aquí, ¿cómo? Dice, ¿dónde está la jactancia? Versículo 27. Queda excluida. ¿Por qué? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. O sea que no nos podemos jactar que por obras o que por la ley, sino que es sí la ley, pero la de la fe. Así de que la fe, eso es la que nos va a justificar. Concluimos, pues, versículo 28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque la ley no nos puede justificar. El requisito, dice aquí el 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El requisito es uno para todos, la fe en Jesucristo. Y él va a poner un ejemplo de cómo la fe es lo que ha justificado y no la ley. Y como ejemplo pone a Abraham. Abraham, en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham tuvo fe en lo que Dios hace. Tuvo fe en lo que Dios hace. Y dice aquí, bueno, nos vamos a pasar al versículo 11, solamente porque dice, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso. Así de que los gentiles en realidad tienen más semejanza a Abraham que los judíos. Porque Abraham, siendo incircunciso, él tuvo fe y fue justificado. Y la circuncisión fue solamente una señal, pero no es la realidad. Así de que la señal es diferente a la realidad. Ahora, vemos acá en la referencia cuando habla aquí de que Abraham creyó y fue contado por justicia, está haciendo referencia a Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15 vemos que Dios le dice a Abraham en el versículo 5 y lo llevó a Abraham afuera y le dijo, mira los cielos
y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así de que Dios le da la promesa que Abraham sería padre de multitudes. Y en un sentido, Abraham es padre de creyentes, circuncisos y circuncidados también. Ahora, volviendo a nuestro pasaje de Romanos 4:13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. A Abraham le fue dado antes que ley, ¿verdad? No le fue dado ley, sino la promesa. Y él obró en fe. Versículo 17 dice, por como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que aún no son como si fuesen. Abraham es padre, dice aquí, de muchas gentes, de naciones. Así de que Dios no es Dios de una nación. Dios no es Dios de un solo pueblo, los judíos, sino de todas las naciones. Ahora, la fe de Abraham, cuando Dios le da esa esperanza de que sería padre de multitudes, dice, así será tu descendencia. Ahora, no tenía hijos. Y vaya que, dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Así de que, dice, no se debilitó. Imagínense, Dios le da la promesa de que tendrá un hijo, le promete también un hijo, lo vemos allá en Génesis, pero es hasta Génesis capítulo 21, donde vemos el nacimiento de Isaac. La promesa, el cumplimiento de la promesa vino 25 años después, 25 años de espera. Claro, era lógico que cualquiera pudiera perder la fe, y sin embargo, vemos que Abraham no lo hizo. Ahora dice aquí en el 20, tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aquí vemos algo muy importante en la vida de Abraham. Él dice que dio gloria a Dios. Y seguramente que cuando vio el nacimiento de Isaac, fue una enorme gratitud a Dios por lo que Dios hizo en él. Y recordemos que la clave de lo que lleva a estos hombres hacia la perdición, veíamos en el capítulo 1, ¿verdad? No le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Abraham hace esas cosas, precisamente da gloria a Dios y también da gracias. Así de que por eso Abraham es un ejemplo para una vida de fe, una vida justificada, no por obras ni tampoco por la ley, sino por la fe. Ahora, hay un ejemplo que no podemos pasar por alto, lo menciona aquí, aunque le da muy poco espacio, es David. 4:6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Así de que la ira de Dios sí tiene el propósito de incomodarnos, de sacudirnos, pero al final de cuentas su misericordia, su benignidad nos lleva a conducirnos para buscarle a Él y poder ser justificados solamente por la fe en su Hijo Jesucristo. En el capítulo 5 al 8 va a hablar de una sección de la justificación. La justificación que se alcanza por la fe. Ahora, en el 5 dice la justificación, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El resultado de la justificación, cuando Dios perdona porque nos ha comprado y también nos ha cubierto con la sangre de su Hijo, ¿cuál es el resultado de esto? Dice aquí, en este versículo 1, dice, tenemos paz
para con Dios. Así de que el primer resultado es la paz con Dios, una relación restablecida. Y también dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entramos a la gracia, es decir, entramos a una atmósfera o al dominio de la gracia. Y en este sentido habla de un estilo de vida. Dice aquí, y nos gloriamos. Ahora, nosotros nos gloriamos, pero es paradójico porque, bueno, en el 3:27, él dice, ¿dónde está la jactancia? La jactancia queda excluida. Pero aquí, la jactancia no es una jactancia de nuestras obras, porque vean lo paradójico, no nos vamos a jactar en nuestros logros. Dice aquí, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En realidad, la esperanza de que Dios va a cumplir su promesa. Así de que realmente esta verdadera jactancia, esta jactancia es una jactancia, pero dice en mi debilidad, en mi tribulación. Y como resultado, no es orgullo, sino un carácter probado. ¿Cuál es la base de todo esto, de todo lo anterior? Pablo lo dice, porque Cristo, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos denomina impíos, pecadores, y en el versículo 10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Impíos, pecadores, enemigos. Es difícil morir por uno justo y un bueno, pero el amor de Dios, y no escogió que fuesen judíos, ricos, pobres, bárbaros o justos, ¿verdad? Sino que pecadores, impíos y enemigos, Dios murió para reconciliarnos con Dios, para declararnos justos ante Dios. Ahora bien, Pablo pasa a hablar de un contraste muy importante. La obra de Adán. La obra de Adán, pues, es desobediencia, ¿verdad? Porque dice aquí que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así de que por un hombre entró el pecado. Él está refiriéndose a Adán. Ahora, en el versículo 19, dice, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La obra de Cristo fue obediencia al Padre, ¿verdad? Al morir por nosotros conforme a lo que Dios había establecido, de acuerdo a la Escritura. Pero su muerte nos hace justos, su obediencia nos constituye a nosotros justos. Ahora dice aquí, en el versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. La obra de Adán, desobediencia, pecado y muerte. La obra de Cristo, su obediencia de Cristo nos hace justos y nos da vida nueva. Ahora, ¿qué hace la ley, verdad? ¿Qué hace la ley? Versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Realmente la ley lo que hace es poner, ¿verdad?, en evidencia nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nosotros quebrantamos el mandamiento y al final de cuentas, pues eso es lo que nos hace aún más evidentes como pecadores. Sin embargo, la gracia de Dios es la que nos limpia de todo pecado. En el capítulo 6, Pablo habla de que somos muertos al poder del pecado. Aquí va a hablar sobre la relación que tiene el creyente con el pecado. Va a hablar la ética de Pablo, que nosotros debemos ser lo que somos. Ser lo que somos, o hacer lo que somos, ¿verdad? No en un esfuerzo humano, sino es en la identificación que tiene el creyente con Cristo. En el versículo 3, cuando habla, dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. El bautismo es un símbolo de la muerte.
¿verdad? Dice, somos sepultados juntamente con Él para su muerte, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así de que nosotros, la vida cristiana, para nosotros, no es una continuación de la anterior, sino es una vida nueva. Pablo dice que estamos muertos, dice en el versículo 2, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos más en él? Aquí parece que hay una conclusión paradójica, porque ¿cómo vamos a vivir en el pecado si estamos muertos? Es como en el 11 dice así, también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Es como pensar, no hace falta, ¿verdad?, decirle a los muertos que actúen como muertos, puesto que están muertos. No hay necesidad de hacer una exhortación en el panteón. Pero aquí, ¿por qué hace una exhortación a los que están muertos de que vivan como muertos al pecado? ¿Por qué hay necesidad de hacer esa exhortación? Obviamente porque tenemos la capacidad de pecar. Así que tenemos la capacidad de pecar y nosotros tenemos que hacer una elección, ¿verdad? En base a lo que Dios ya ha hecho. Versículo 12, 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros tenemos, ¿verdad?, es la capacidad de decidir. Pablo dice, no debes de continuar pecando. Ahora, la esencia de la esclavitud es hacer lo que el otro quiere que hagamos. Es lo que está hablando en la sección 15, versículo 15, 16, 17. Ahí dice esclavos. ¿De quién vas a obedecer? ¿Del pecado? Puedes ser esclavos del pecado. En el 18 dice, o ser siervo de la justicia. Si sois esclavos del pecado, ¿cuál va a ser el resultado? La vergüenza y la muerte. Pero si nosotros somos esclavos de la justicia, lo que viene es santificación y vida eterna. Porque dice en el 21, dice, porque qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Ser esclavo del pecado trae vergüenza y muerte. En cambio, ser esclavos, siervos de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así de que la exhortación a vivir como muertos al pecado es porque tenemos la decisión nosotros de poder decidir de quién. Es una esclavitud voluntaria. Podemos escoger vivir para Dios o podemos escoger vivir contra Dios. Pero hay algo, no tenemos opción de vivir sin Dios, puesto que Dios es. Y no hay nadie que pueda anular su existencia, su ser, porque Dios es soberano y está por encima de todo. En el capítulo 7, Pablo habla de que somos libres de la condenación de la ley. Él continúa la idea de la muerte. Aquí Pablo dice que nosotros, dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. De una manera simbólica, Cristo muere y a nosotros aceptar a Cristo, ser bautizados también, hemos muerto al pecado. Ahora, el ejemplo que pone aquí, pone por ejemplo al inicio el ejemplo de la mujer casada. La mujer casada dice está sujeta a la ley, está por la ley sujeta al marido, pues mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Inclusive se puede volver a casar. Así de que Pablo dice, obviamente, considerémonos muertos al pecado, así como la mujer puede considerarse libre de su esposo cuando éste ha muerto. En el versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, aquí algo importante, Pablo está mencionando, ¿verdad? Dice, Dios da una prohibición, no quieras, pero mi deseo, digo yo, sí quiero. Y Pablo justamente está hablando del 10º mandamiento.
allá del Éxodo 20:17, de la lista de los 10 mandamientos, pues el último es con el que comienza Pablo, la codicia. ¿Por qué? Porque en realidad la codicia es el pecado que pone en marcha el quebrantar todos los demás pecados. Realmente pecamos en todo, dice adulterio, robar, matar. ¿Por qué? Porque primero codiciamos. Así de que el último mandato realmente no codiciar es el motor que pone en marcha todo lo demás. Así de que aquí dice, nosotros somos libres de la ley del pecado. ¿Podemos ser libres? Claro que sí lo podemos ser. En el capítulo 8, Pablo habla de que sí somos libres, pero por el poder del Espíritu. Aquí Pablo va a hacer énfasis. Dice ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí vemos otra frase paulina muy común en Pablo. La frase en Cristo. Los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando yo escojo rendir mi vida a Cristo, yo estoy tomando una decisión con quién deseo servir. Ahora, el Espíritu Santo dice aquí, no hay, a pesar de que hay una realidad del pecado, no hay condenación. Ahora, siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros andemos en Espíritu. Ahora, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para hacer lo que antes no podíamos hacer, andar conforme a lo que Él espera y desea de nosotros. Dice aquí, ¿qué es lo que viene en consecuencia de andar en el Espíritu? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ya habló sobre el hombre carnal y el hombre espiritual, Pablo, allá en la carta a los Corintios. Ahora, en esta sección, cuando dice que el ocuparnos del Espíritu nos da vida y paz, ya lo trató en el capítulo 2, cuando veíamos, ¿verdad?, sobre el quiasmo, de cómo el andar en el Señor trae vida eterna, gloria, honra y paz. Ahora, el Espíritu de Cristo, dice el versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de que el Espíritu de Dios es lo mismo que hablar Espíritu de Cristo. Es la misma realidad. Recibir al Espíritu en realidad no es una segunda experiencia, es Cristo morando en nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, aquí dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cristo morando en nosotros. Así de que por la obra de Jesús, al comprarnos, al rescatarnos, al cubrirnos con su sangre, por esa experiencia, Cristo mora en nosotros. Ahora, si Cristo mora en nosotros, dice aquí en el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre, solamente lo pueden exclamar los hijos de Dios. Así de que nosotros podemos decir papi, papito, que es la frase de Abba Padre. Y podemos decir que Él es nuestro Padre. Y no solo eso, dice, y si hijos, versículo 17, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos. Para que alguien reciba su herencia, necesita que el testador muera. Pues Cristo ha muerto por nosotros y podemos, en ese sentido, ser los herederos de Dios. Y como herencia recibimos, ¿verdad?, la vida, recibimos vida nueva y tenemos paz para con Dios. En el versículo 18, Pablo habla de los sufrimientos de la vida cristiana, del 18 hasta el 25. Dice,
pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. La gloria futura no tiene comparación con lo que pudiésemos sufrir aquí, en esta tierra. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros. Pablo está hablando de la esperanza. Pablo dice, el plan de Dios incluye no solamente a las personas, sino a toda su creación. Y la creación gime, dice aquí, como tener dolores de parto. Pero si tiene dolores de parto, yo creo que todas las mujeres saben lo que es eso, un dolor tan difícil, tan insoportable, pero al final de cuentas anuncia que viene a nacer un bebé, ¿verdad? Y la tierra está sufriendo, pero vendrá el tiempo en que sea totalmente su liberación. Ahora, eso Pablo lo va a abordar un poquito más adelante en relación a nosotros, pero aquí Pablo habla, ¿verdad?, de que la creación va a ser liberada de la esclavitud. Nosotros también lo somos librados de la esclavitud porque ya no estamos sujetos a la ley. Pero dice aquí también que nosotros esperamos la adopción, dice aquí en el versículo 23, no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es lo que Pablo habla más adelante, ya, pero todavía no. Esperamos, ya es una realidad de que somos adoptados, de que Dios nos ha redimido y sin embargo aguardamos en un futuro que esto sea completo. No es que esté incompleto ya, sino que al final de los tiempos, cuando venga Cristo, veremos la culminación de nuestra salvación. Aquí lo que habla Pablo es de la esperanza, de la esperanza. No es que nuestra salvación esté incompleta, sino dice ya estamos, pero todavía esperamos también. Así de que él habla también de que en esta situación nuestra fe se ejercita. ¿Por qué? Así como Abraham, que esperó 25 años para ver el cumplimiento de la promesa, de alguna manera nosotros también estamos en espera. Espera, sí esperamos, lo que no vemos con paciencia lo aguardamos. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, algo muy importante, dice aquí que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí podemos decir que el Espíritu Santo en nuestra debilidad intercede por nosotros. Él ora por nosotros y Él expresa lo que nosotros no podemos expresar. Es Dios mismo intercediendo ante Dios, ¿verdad? Dios intercediendo por nosotros. Ahora aquí Pablo habla del versículo 28 al 30 de toda esta realidad espiritual cuando nosotros hemos sido justificados. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito, son llamados. No quiere decir que todo lo que nos pasa está bien, sino que todo, dice, ayuda a bien. Así de que, porque ya ha hablado él de que hay tiempos de sufrimiento, hay tiempos de tribulación, pero que esto no es comparable, ¿verdad? Las aflicciones no son comparables con lo que tendremos, con lo que vendrá. O sea que lo mejor está por venir. Sin embargo, en medio de todo esto, dice, ayuda a bien. Aún tu sufrimiento, Dios lo encamina para bien. Ahora, él dice, del versículo 29 al 30, dice, a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó, a los que glorificó. Todo esto, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito lo hizo? Para que nosotros seamos, dice allí, hechos conforme a la imagen de su Hijo, en el versículo 29. Habla que todo esto tiene un propósito, hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces,
Obviamente, Dios ya dio lo mejor. Dios ha dado a su Hijo. Ha dado a su Hijo para que seamos justificados por la fe en Él. Así de que, ¿qué confianza tan grande podemos tener? ¿Qué condenación hay para los que están en Cristo? Pues ninguna. Dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo murió, más aún, el que resucitó. También resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede el Espíritu Santo, intercede Jesús. Dios intercede por nosotros. Así de que, ¿quién nos va a separar? Dice aquí Pablo, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Obviamente todo lo está hablando, toda esta lista tiene que ver con las propias experiencias de la vida de Pablo. Nada nos puede separar. Dice Pablo, estoy seguro, dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En conclusión, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Es lo que Él dice allí. Así de que cuando nosotros sabemos y vemos que estamos pasando por dificultades, por situaciones difíciles, no es que negamos que esas situaciones difíciles no tengamos que vivirlas, porque a veces se cree que el ser hijo de Dios es porque Dios nos quiere ricos, nos quiere con salud siempre o nos quiere sin sufrimiento. La Biblia no enseña tal cosa, porque a pesar de que vivamos esa situación, dice, somos vencedores. ¿Por qué? Porque nada, ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar. Sí vendrán esas cosas, pero en Cristo nosotros estamos bien cimentados, ¿verdad? Y nosotros podemos seguir adelante en nuestra vida.